Práctica número 1. Preparación de medios de cultivo. Introducción. En esta práctica de microbiología realizamos la preparación de dos medios de cultivo básicos, el agar nutritivo y el caldo nutritivo. Estos medios permiten el crecimiento de una gran variedad de bacterias y son fundamentales para su observación, aislamiento y caracterización. El objetivo general de la práctica es adquirir destreza en la preparación de medios de cultivo básicos para caracterización bacteriana. Y los objetivos específicos son preparar agar nutritivo en cajas de Petri y preparar caldos nutritivos en tubos de ensayos. Los materiales que necesitamos para esta práctica son los siguientes: agar nutritivo deshidratado, caldo nutritivo deshidratado, agua destilada, tubos de ensayo con taparrosca, cajas de Petri estériles, Erlenmeyer, agitadores de vidrio, mechero de alcohol, autoclave y Para hacer nuestro primer medio de cultivo, que es el agar nutritivo, lo primero que se hace es pesar el medio de cultivo seco o el agar nutritivo deshidratado. Esto lo hacemos cerca de la zona del mechero para que éste siempre se encuentre esterilizado. Luego procedemos a mezclar el medio de cultivo seco con el agua destilada y agitar vigorosamente para que el medio de cultivo se disuelva completamente en el agua. También nos apoyamos con un poco de calor para terminar este proceso. Al final de los pasos nos encontraremos con una mezcla como esta. Esta mezcla se sirve en la caja de Petri, se lleva a autoclavar y nuestro medio de cultivo quedaría listo. Para realizar nuestro segundo medio de cultivo, que es el caldo nutritivo, lo primero que hacemos es pesar el medio seco y disolverlo en agua destilada. Y esto lo hacemos agitando vigorosamente para que el medio se disuelva completamente. Luego lo servimos en tubos de ensayos. Se lleva a autoclavar y quedaría listo nuestro medio de cultivo. Cuando hayamos terminado de hacer todos nuestros procedimientos, así se debería ver el agar nutritivo y así se debería ver el caldo nutritivo. Con esta práctica podemos concluir que el caldo y el agar nutritivo son medios generales básicos, permiten el crecimiento y aislamiento bacteriano, y que esta práctica fortalece técnicas de preparación y esterilización. Práctica número 2. Caracterización de colonias y medios especiales. Introducción. Al estudiar los microorganismos como las bacterias, hongos y otros para conocer su interacción con el ambiente y los demás seres animados, nos enfrentamos a la necesidad de observar y reconocer su estructura macroscópica y microscópica y su función fisiológica, que gracias a los descubrimientos e inventos científicos nos permiten conocer, entender y aplicar la microbiología en la alimentación y la producción animal, el ambiente y la industria, la salud y la enfermedad. Objetivos. Objetivo general: adquirir destreza en la caracterización morfológica de las bacterias a partir de las observaciones macroscópicas y microscópicas de bacterias aisladas del medio natural y cultivadas en diferentes medios de cultivo. Objetivos específicos: identificar las características macroscópicas de dos especies bacterianas. El otro: identificar las características microscópicas de dos especies bacterianas. Aquí podemos observar, primero observamos qué cantidad de colonias hay, qué colores hay, cuáles son sus formas. Aquí en segundo podemos observar que estamos rectificando sus olores, y aquí ya procedemos a lo que es hacer como una purificación, donde esterilizamos el láser, luego enfriamos y tomamos una muestra. Luego procedemos a purificarla por el método francés, como podemos observar, y luego se vuelve a esterilizar para sacar los radios de cada una. Preguntas complementarias. ¿Cuáles de las características de las colonias recibidas el día de hoy? Color crema, forma puntiforme circular, rizoidales. Elevación elevada, tamaño colonias medianas y pequeñas.
borde o margen, entero, superficie lisa, aspecto húmedo, consistencia mucosa, carácter óptico transparente translúcido, reflexión de la luz brillante, olor inoloro. 2. Después de haber incubado a 37 grados centígrados por 48 horas, ¿cuáles son las características de las colonias obtenidas en cada medio de cultivo utilizado? Siguiendo las mismas, las colonias conservaron la mayoría de las características: color crema, aspecto húmedo, consistencia mucosa, pero al crecer más tiempo se observaron colonias de mayor tamaño con bordes más definidos y en algunos medios se preservaron en la translucidez y la elevación, es decir, se mantienen similares pero con cambios en el tamaño y densidad. Después de haber incubado a 37 grados centígrados por 48 horas, ¿cómo fue el crecimiento de las bacterias en el medio semisólido, en el tubo y en el medio líquido? Medio líquido: hubo turbidez homogénea en el caldo, señal de crecimiento bacteriano y con ligera sedimentación en el fondo. 4. ¿Por qué es importante determinar la morfología colonial bacteriana? La observación de la morfología colonial, forma, tamaño, color, borde, elevación y textura, es fundamental porque ayuda a la identificación preliminar de las bacterias, permite diferenciar especies, seleccionar colonias puras para estudios posteriores y detectar posibles contaminaciones. Además, ciertas bacterias presentan características coloniales muy particulares que facilitan su reconocimiento. 5. ¿Por qué en un medio líquido algunas bacterias crecen en el fondo del tubo? Esto depende de sus requerimientos de oxígeno. Bacterias anaerobias estrictas crecen en el fondo porque evitan el oxígeno que puede ser tóxico para ellas. Anaerobias facultativas. También puede acumularse en el fondo si prefieren condiciones con poco oxígeno. Aerotolerantes. Se distribuyen pero algunas se sedimentan en el fondo por la densidad o metabolismo. En resumen, la ubicación del crecimiento refleja el tipo de respiración o metabolismo energético de la bacteria. 6. ¿Qué aspecto tendrá una colonia de E. coli sembrada en un medio general y en agar? En medio general, agar nutritivo, colonias circulares lisas de borde entero, elevación convexa, color crema o blanquecina, textura húmeda. En agar, eucina azul de metileno, produce colonias de color verde metálico brillante debido a la fermentación vigorosa de la lactosa que genera un pH ácido y precipitación de colorantes. 7. ¿Cuáles son los medios generales y específicos en la microbiología? Medios generales permiten que el crecimiento de una amplia variedad de bacterias sin diferencia especial. Ejemplos: agar nutritivo, caldo nutritivo, agar triticasa de soya, caldo triticasa de soya. Medios específicos selectivos favorecen el crecimiento de una bacteria e inhiben otras. Diferenciales: permiten distinguir bacterias según su característica metabólica. Ejemplo: agar sangre. Selectivos y diferenciales a la vez. Crecen gram negativas y diferencias fermentadoras de lactosa. Selectivo para gram negativas y diferenciales para fermentación de lactosa. 8. ¿A qué se debe que las bacterias son conocidas como piógenas? Ejemplo: el término piógeno significa formador de pus. Se debe a que ciertas bacterias introducen una respuesta inflamatoria aguda con acumulación de neutrófilos muertos y tejido necrosado, lo que forma pus. Ejemplo de bacterias. 9. ¿Qué tipo de bacterias son encontradas con mayor frecuencia en el sistema de bioflora de acuicultura? En los sistemas de bioflora de acuicultura predominan heterótrofas que aprovechan materia orgánica y compiten con patógenos. Algunas comunes, Bacillus, Pseudomonas, Flavibacterium. Estas ayudan a reciclaje de nutrientes, control de amonio y protección contra enfermedades. 10. ¿Qué tipo de bacterias son encontradas con mayor frecuencia en peces enfermos? En peces enfermos se encuentran
bacterias oportunistas y patógenas, muchas ellas son gram negativas, como arenomas, hidrófilas, vibrios y etc. Estas bacterias suelen aprovechar condiciones de estrés, mala calidad del agua o inmunosupresión en los peces. Observación directa y reconocimiento de microorganismos. Introducción. En esta práctica de laboratorio realizamos la observación directa y el reconocimiento de microorganismos presentes en muestras acuáticas y alimentos. El objetivo fue aprender a preparar y teñir muestras bacterianas para poder identificarlas según su forma, agrupación y respuesta a diferentes colorantes. Estas técnicas son fundamentales en microbiología y acuicultura porque permiten diagnosticar microorganismos patógenos y comprender su comportamiento en diferentes ambientes. Objetivos de la práctica. Objetivo general. Reconocer morfotipos bacterianos y sus características mediante técnicas básicas de coloración. Objetivos específicos. Identificar bacterias con forma de cocos, bacilos y espirilos. Diferenciar gram positivas y gram negativas. Reconocer bacterias con esporas y sin esporas y observar bacterias con cápsulas. Montaje en fresco. Primero colocamos una gota de la suspensión de microorganismos en un portaobjeto usando el asa de siembra. Esto se llama hacer un extendido. Aquí podemos observar que se toma parte de la muestra del cultivo, después la esparcimos por el portaobjeto para su observación en el microscopio. Después de ser observada, se distinguen numerosas estructuras pequeñas, transparentes. Predominan formas alargadas tipo bacilos y algunas formas redondeadas que podrían corresponder a cocos dispersos. También se aprecian pequeños agregados de células, lo que indica que en la muestra hay distintos morfotipos bacterianos o restos orgánicos. Para la muestra en seco, colocamos una gota de la suspensión de microorganismos en un portaobjetos usando el asa de siembra. Realizamos un extendido y posteriormente lo secamos con un mechero sin quemar la muestra. Después fijamos con cristal violeta durante 2 minutos. Al pasar los 2 minutos tiramos el colorante con abundante agua. Después añadimos Lugol. Esperamos 1 minuto, tiramos el exceso, lavamos con abundante agua. Después añadimos etanol o acetona durante 20 segundos para que los organismos no se mueran. Lavamos con abundante agua y por último añadimos safranina, colorante de contraste. Esperamos 1 minuto, lavamos con abundante agua, secamos al aire libre y posteriormente observamos en el microscopio con el objetivo de 100x, agregándole una gota de aceite. Aquí ya estamos observando la preparación después de la tinción Gram. Se distinguen numerosos bacilos de color violeta distribuidos en el campo del microscopio. Y el color violeta indica que son bacterias gram positivas, es decir, tienen una pared celular gruesa de peptidoglicano que retiene el cristal violeta después del proceso de decoloración. Se aprecian tanto bacilos individuales como agrupaciones en cadenas, lo que nos da información sobre su morfología y disposición. En base a los resultados obtenidos se pudo observar que en la muestra en fresco se observan bacterias incoloras y móviles, mientras que en la tinción Gram se ven teñidas de violeta, lo que permite diferenciar su morfología, bacilos y agrupamiento. ¿Qué organelo podrá tener la célula que le confiere la ventaja de presentar motilidad? Los flagelos, que permiten desplazamientos en medios líquidos. ¿Cuál podría ser la razón adaptativa por la cual una bacteria posee motilidad? La motilidad facilita la búsqueda de nutrientes y escapar de condiciones adversas. Ventajas y desventajas del uso de la tinción. Ventajas: es rápida, sencilla y permite ver forma y tamaño. Desventajas: no diferencia tipos de bacterias ni estructuras especiales.
En la coloración de Gram, ¿cuál es la función del Lugol? Actúa como mordiente formando un complejo cristal violeta, yodo, dentro de la pared celular que ayuda a retener el colorante en bacterias Gram positivas.